Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gwendolyn Elizabeth Aguilar Salinas y en este video vamos a aprender cómo calcular el vector unitario de un vector en el espacio tridimensional y cómo utilizarlo para determinar su dirección. Recordemos que un vector unitario es aquel que tiene longitud igual a 1 y que apunta en la misma dirección que el vector original. Es fundamental porque nos permite trabajar con la dirección del vector sin importar su magnitud. Para calcular el vector unitario, debemos dividir cada una de las coordenadas del vector entre su magnitud. Este ejemplo ilustra cómo un vector cualquiera puede transformarse en un vector unitario dividiendo entre su magnitud. Podemos observar que tenemos el vector menos 3,5. Si nosotros dividimos el vector original entre su magnitud, encontramos al vector unitario. Para eso, tenemos que calcular en el denominador el teorema de Pitágoras. Hay que recordar que si nosotros plasmamos el vector en el plano cartesiano, podemos trazar un triángulo rectángulo y a partir de este encontrar la magnitud del vector por medio del teorema de Pitágoras. En el denominador, utilizando el teorema de Pitágoras, tendríamos raíz cuadrada de la sumatoria de cada cateto al cuadrado. Realizando las operaciones tendríamos que menos 3 al cuadrado da 9, 5 al cuadrado da 25, 25 más 9, 34, y entonces nos queda una magnitud de raíz de 34. Posteriormente dividimos cada elemento entre la magnitud y el resultado sería nuestro vector unitario. Ahora, ¿cómo comprobamos que realmente es un vector unitario? Porque este debe de tener magnitud de 1. Entonces comprobamos nuevamente con el teorema de Pitágoras, pero ahora utilizando el vector unitario para comprobar que su longitud sí es de 1. Volvemos a utilizar cada uno de los componentes del vector como una coordenada y entonces con el teorema de Pitágoras encontramos su hipotenusa, que en este caso al elevar al cuadrado la fracción elevamos menos 3 al cuadrado 9, raíz de 34 al cuadrado se va a la raíz y nos queda el 34, dejándonos para el primer cateto 9/34. Nos vamos al segundo, tenemos 5 al cuadrado 25, raíz de 34 al cuadrado 34, por lo tanto nos quedan 25/34, que ahora sí, sumando ambos componentes, nos queda 34 sobre 34, que es igual a 1, y raíz de 1, pues es 1. Entonces, de esta manera comprobamos que el vector que acabamos de generar sí es un vector unitario, ya que tiene longitud de 1. Si nosotros quisiéramos calcular la dirección de este vector en R2, pues tendríamos que tener cuidado, ya que para esta no se necesita el vector unitario, únicamente utilizar la función de tangente inversa. Ya que contamos con ambos catetos del triángulo rectángulo, que son los componentes del vector, siempre y sobre x. Entonces, al calcular, ponemos tangente inversa de y sobre x, sustituimos los valores que tenemos de nuestros componentes del vector y calculamos la tangente inversa. Esta, si se observan, da un ángulo negativo. Eso significa que nuestro vector quedó en un cuadrante distinto al primero. Ahora, ¿qué tenemos que observar? Nos vamos directamente a observar nuestro vector v, que nos dice que tiene coordenadas de menos 3,5. Hay que observar que avanza menos 3 unidades en el eje de las x, sube 5 unidades en el eje de las y, por lo tanto lo coloca en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante son 180 grados. ¿Por qué? Porque avanza el primer cuadrante, que son 90, el segundo cuadrante, que son otros 90. En total serían por los dos cuadrantes 180 grados. Al sumarle los 180 grados a los menos 59,03 grados que nos dio nuestra tangente, nos va a decir que el ángulo real en donde está ubicado nuestro vector es en el 120,96 grados. Pero ¿qué tal si ahora vamos a ver vectores en R3?
En esta diapositiva vamos a hablar de la dirección de un vector en el espacio tridimensional, tomando en cuenta que un vector en 3 dimensiones tiene la forma de 3 coordenadas, x0, y0, z0. Podemos observar que forma 3 ángulos con respecto al vector. Si vemos la figura, podemos ubicar estos 3 ángulos. Alfa, que se forma con el eje de las x hacia el vector, beta, que va del eje de las y al vector, y gamma, que va del eje z al vector. Estos 3 ángulos se conocen como ángulos directores. Los cosenos asociados a estos ángulos directores se le conocen como cosenos directores y se calculan dividiendo cada componente del vector entre su magnitud. Podemos observar que el primer coseno director dice coseno de alfa, que es igual al avance que tuvo el eje de las x en nuestro vector sobre su magnitud. Coseno de beta es igual a lo que avanzó el eje de las y en nuestro vector sobre su magnitud. Y coseno de gamma es el avance que tiene el eje de la z sobre su magnitud. Esto significa que la orientación del vector en el espacio se puede expresar ya sea mediante estos cosenos directores o a través del vector unitario, que contiene la misma información. Por lo que los cosenos directores son una forma precisa de describir hacia dónde apunta un vector en R3. Si despejamos estos ángulos, alfa, beta y gamma, podemos encontrar el valor que recorrió cada uno de los ángulos. En este primer ejemplo vamos a calcular la dirección del vector menos 2, menos 3, 5. Primero vamos a encontrar su magnitud, ya que la necesitamos para poder calcular el vector unitario. Hay que recordar que en este caso el vector unitario se calcula con el vector sobre su magnitud. Por lo tanto, al momento de desarrollarlo tenemos las coordenadas del vector en la parte del numerador y el cálculo de la magnitud en la parte del denominador. Como es un vector en 3 dimensiones, en nuestro teorema de Pitágoras ahora vamos a tener 3 coordenadas, cada componente al cuadrado. Al desarrollar el teorema de Pitágoras tenemos menos 2 al cuadrado 4, menos 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25. 4 más 9, 13, más 25, los 38 que tenemos en el denominador dentro de la raíz cuadrada. Y ahora sí, para generar el vector unitario, cada componente del vector se debe dividir entre su magnitud. Ahora sí, como resultado, tenemos nuestro vector unitario. Con este resultado podemos calcular los ángulos que el vector forma con cada eje. Si se fijan del lado derecho, nosotros ya tenemos el cálculo de cada uno de estos ángulos. Tomando en cuenta que alfa es el inverso de coseno de nuestro primer componente del vector unitario, que sería menos 2 sobre la raíz de 38. Esto nos da un ángulo de 108.93 grados aproximadamente. Si queremos calcular el avance que tuvo el ángulo beta, que es lo que va del eje de la y al vector, entonces dividimos el avance que tuvo el eje de la y entre su magnitud, que en este caso es de menos 3 sobre raíz de 38, dándonos un ángulo de 119.12 aproximadamente. En el caso de gamma, que es el avance que va del eje de las z al vector, calculamos nuestro coseno inverso de nuestro tercer componente o el avance que tuvo z con respecto a su magnitud. Y en este caso nos da un ángulo de 35.79 grados. En conclusión, este vector apunta hacia el segundo cuadrante en el plano XY, pero con una componente positiva importante en Z, lo que le da su orientación en el espacio tridimensional. En este segundo ejemplo, ahora vamos a calcular la dirección del vector 4, 2, menos 1,
Vemos que tiene 3 componentes, por lo tanto también está en un espacio R3. Primero vamos a calcular otra vez el vector unitario, tomando en cuenta que vamos a dividir el vector entre su magnitud, para lo cual en el denominador calcularemos el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del vector en 3 dimensiones. Una vez que ya calculamos su magnitud, dividimos cada uno de los componentes del vector entre su magnitud y automáticamente encontramos nuestro vector unitario. Ese vector unitario, cada una de sus posiciones nos va a permitir encontrar un coseno director, que si lo despejamos encontramos nuestros ángulos directores. En esta ocasión tendríamos que alfa, beta y gamma toman valores positivos de ángulo, ya que abren 29.20 grados, 64.12, y el que casi no se alcanza a ver, que es gamma, abre alrededor de 102.6 grados. En conclusión, podemos observar que este vector apunta principalmente hacia el eje de las X, tiene un componente positivo hacia el eje de las Y se inclina hacia abajo respecto al eje de las Z, lo que describe claramente su orientación en el espacio. En resumen, podemos ver que el vector unitario es una herramienta esencial para normalizar vectores y trabajar únicamente con su dirección. A partir de él podemos calcular los ángulos que definen la orientación en el espacio tridimensional. Gracias.